La serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial es una iniciativa que da la palabra a los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales. Su objetivo es rescatar del anonimato a personalidades que han destacado por sus conocimientos, producción científica, capacidad investigadora e influencia en las generaciones posteriores. Iniciamos aquí la 8ª entrega de esta serie que vamos a dedicar al profesor José María Martínez Val Peñalosa. Es catedrático de Termotecnia y anteriormente de Tecnología Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, de la que también fue director a principios de los 90. Desde ese cargo contribuyó a la creación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, a la que sigue vinculado. Dentro de su intensa actividad, fundamentalmente académica e investigadora, destacamos algunos hitos. Fue presidente de la Sociedad Nuclear Española en el bienio 87-88. También presidió de 2002 a 2010 el Comité Científico y Técnico de Euratom en la Unión Europea. Ha publicado decenas de artículos de investigación en revistas internacionales. Entre sus libros destaca la obra Un empeño industrial que cambió España. Además, es novelista. De hecho, fue finalista del Premio Planeta de 1981 con Llegará tarde a Hendaya y ha publicado otras 3 novelas. Cuenta con una 30 de patentes y ha recibido numerosos galardones. El último, este mismo año, ha sido el Premio a la Trayectoria Profesional otorgado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Aquí comienza el primero de los 2 programas que compartiremos con el profesor Martínez Val Peñalosa, que repasa su trayectoria y otros muchos asuntos de interés con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián, al que ya damos paso. Muchas gracias, profesor Martínez Val, por su amabilidad en atender la invitación formulada por el programa Vidas Académicas en Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Sobre todo dado su alto nivel de ocupación y las interesantes actividades que viene desarrollando actualmente. Es un detalle que haya podido compartir estos 2 programas de radio con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Sí. El profesor Martínez Val tiene una dilatada trayectoria académica, científico-tecnológica, también como gestor universitario de I+D+I, incluso humanista en su faceta de escritor y apasionado por la historia. Todo ello fraguado fundamentalmente en torno a sus más de 30 años como catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Histórica, la Escuela de Madrid. Su cátedra inicialmente fue de tecnología nuclear para posteriormente en el área de máquinas y motores térmicos más centrado en la termotecnia, siempre como hilo conductor la energía. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. En este programa que siempre queremos ver la trayectoria personal de nuestros invitados y también las instituciones por las cuales se ha movido, pues en primer lugar queríamos preguntarle sobre la incidencia que tuvo su paso de su ciudad real natal, sus estudios de bachillerato de preuniversitario, a ir a un centro tan singular, tan emblemático como es la Escuela de Madrid, la Escuela Industrial de Madrid, y prácticamente sin solución de continuidad. Y en una época en la cual Ciudad Real, al no haber AVE, pues era realmente tener un nivel de lejanía distinto al actual. Pues muy buenos días, y efectivamente tenía un nivel de lejanía que no parece en nada correspondiente al que actualmente hay. Yo conozco a varios ciudadrealeños que trabajan en Madrid, viven no lejos de la estación y efectivamente en 1 hora y 5 minutos se pueden poner en el centro de Madrid en su puesto de trabajo. Y Ciudad Real es una ciudad muy cómoda. Pero debo decir también que aparte de ser una ciudad muy cómoda, en mis tiempos era una ciudad que gozaba de un magnífico instituto. Teníamos unos catedráticos de instituto muy solventes y, por poner un ejemplo, recuerdo al catedrático de matemáticas de aquellos años 60, efectivamente, el 67, 66, que era don Salvador Herrero Pallardó, que había sido ayudante de don Pedro Puigdemont en el Instituto San Isidro. Y don Pedro Puigdemont era además el catedrático de matemáticas de la Escuela de Ingenieros Industriales. De modo que nosotros en el bachillerato pues disfrutamos de unas enseñanzas de muy alto nivel, también en física y química. Recuerdo a don Carlos López Busto, que era 2 veces doctor,
y una de las primeras personas que se preocupó de la física nuclear y de la tecnología nuclear en España ya por finales de los 50. De modo que sí que es cierto que de Ciudad Real a Madrid había un salto cuantitativo y cualitativo, empezando por el equipo de fútbol y siguiendo por el Museo del Prado, claro, de estar en la Castellana al lado del Estadio Bernabéu, en vez de estar en el instituto al lado del Estadio del Manchego, pues hombre, hacían que las diferencias fueran prácticamente abismales. Pero sin embargo, en cuanto al contenido de las asignaturas y las exigencias, la verdad es que veníamos muy bien preparados. Es decir, nosotros ya el Ruche Frobenius lo traíamos ya asimilado por completo y no había ningún problema en ese sentido. Y de ahí quizá que mi paso por la escuela y por la carrera fuera muy rápido y sin problemas y no me atascara en absoluto, aunque había algunas asignaturas que eran muy exigentes. Reconozco que una cosa es que saldáramos esa deuda con bastante facilidad y otra cosa es que la deuda fuera fácil. Porque tú bien sabes, Miguel Ángel, que en aquellas épocas nuestra escuela era muy dura. Muy dura. Y ya dentro de la escuela, a lo largo de los 5 cursos, que se desarrolló el Plan 64, que es el que siguió, ¿alguna anécdota en la época de estudiante, algún recuerdo especial, algún profesor significativo que por su valía personal o porque le marcara a lo largo de la carrera? Pues anécdotas hay muchísimas. Lógicamente, uno cuando entra en un mundo universitario se encuentra prácticamente de todo. Yo en la escuela terminé resolviendo toda mi vida. Es decir, en la escuela entré en el año 68 y prácticamente no he salido de ella. He tenido una continua relación con la escuela. Curiosamente hasta encontré a mi novia y me casé. Es decir, que llega a ser una cosa que es se termina siendo muy entrañable. Pero sí es curioso que entre los compañeros, pues en tercero de carrera coincidimos ya en la especialidad varios compañeros que no hemos dejado de tener relación muy fuerte entre nosotros, particularmente 3, otros 2 son Emilio Mínguez y Manolo Perlado, también catedráticos, también del área nuclear. Así que tuvimos una promoción realmente muy vocacionada hacia la investigación y la docencia. Seguimos una piña, es decir, tenemos una muy buena relación con nosotros. Y por otro lado, desde luego, había profesores ejemplares. Algunos de ellos vinculados también a la UNED, como Federico Godez, que fue mi primer catedrático, la primera persona que me contrató, por así decirlo, ya acabada la carrera. Y el primer director de la Escuela de Industriales de la UNED. Exactamente. Director comisario. Director comisario, muy al principio de todo. Federico era una gran persona, sobre todo de una educación exquisita y de una exigencia matemática también exquisita. Le gustaba las matemáticas casi más que la tecnología nuclear, aunque fuera su asignatura. También, antes de seguir con su vida académica, podía hacer alguna reflexión al Plan 64. Luego trataremos con más detalle la evolución de los planes de estudio, pero nuestro Plan 64, que fue también el que seguí yo, tenía unas ciertas características. ¿Era bueno, malo, mejorable? ¿Cómo se ve desde la perspectiva ya de una carrera universitaria avanzada? Pues a mí me parece que es el mejor plan que hemos tenido. A mí me gustó muchísimo estudiar ese plan. Era un plan que estaba muy influenciado por la OCDE, es decir, la Organización Internacional de Cooperación y Desarrollo Económico. En los años finales de los 50 y principios de los 60 se interesó mucho por España, ayudó mucho a España a salir del marasmo económico que teníamos y convenció al gobierno en aquel momento de que tenía que hacer un cambio radical en la estructura de las enseñanzas técnicas. Y eso es lo que se consigue precisamente con el Plan 64. Ciertamente tenía un problema, y es que era muy denso. Era en 5 años, meter toda la cantidad de materia que había era muy difícil, y hacerlo en 5 años, pues la verdad es que era muy complicado y el porcentaje de los que acabamos en 5 años era muy bajo. Luego se intentó corregir eso, pero la verdad es que para mí es el mejor plan que ha habido, con las 2 primeras anualidades de los 2 primeros cursos, que se podían transformar fácilmente en 3 o en 4, que eran muy exigentes de base, y luego a partir de tercero, cuarto, quinto, lo que eran las tecnologías de base y luego las tecnologías de aplicación. Yo creo que estaba muy bien conceptuado. Quizá tenía una excesiva fortaleza físico-matemática y había que reducir un poquito ese tema y mejorar, por ejemplo, los aspectos más tecnológicos, pero en general yo creo que sí, que fue un gran plan. ¿Se acuerda de las especiales que había y cuál cursó? Sí, yo recuerdo, yo casi curso por curso, puedo decir, casi las asignaturas que había, hasta la nota que saqué. Recuerdo además que en el año 70 yo estaba acabando segundo
Y claro, tuvimos una mala coincidencia. Los que somos muy aficionados al fútbol nos mata el hecho de que haya un campeonato mundial. Y el año 70 había campeonato mundial de fútbol en México y había unos equipazos impresionantes. España se había quedado fuera, pero había unos equipazos increíbles, sobre todo el de Brasil, también Inglaterra, Italia, Alemania, tenían unos equipazos tremendos. Eso me costó el único suspenso de mi carrera. Es decir, el hecho, por motivo de razón de servicio, Jairzinho, ¿no? Exactamente, Jairzinho, Pérez, me hicieron la vida imposible. En total, el último de los exámenes que había, que era de topografía, que además era una asignatura que... Eso sí que tenía dificultades añadidas. Porque El profesor Ruiz del Castillo. El profesor Ruiz del Castillo, que tenía una especial habilidad en poner problemas difíciles, y además problemas que como te equivocaras en la solución de la manera más normal posible, llegabas a una conclusión estúpida que no podías aceptar, como era mirar una estrella durante el día. Claro, no podías contestar que mirabas una estrella a las 12 de mediodía, entonces te suspendía con un 0 calamitoso, y hubieras hecho lo que hubieras hecho en lo demás. Y además te llamaba Ceporro, de ahí el nombre que tenía él, todo el mundo llamaba Porro. Te llamaba Ceporro porque no se puede mirar una estrella durante el día. Pero vamos, al margen de eso, la verdad es que las asignaturas que había, yo creo que en general estaban muy bien compensadas, tenían su justificación, tenían su nivel de dificultad, pero cubrían toda la tecnología que necesitábamos. Mi especialidad era en técnicas energéticas, donde quizá había mucho nuclear, pero también es cierto que era el momento en que se empezaba el desarrollo de las centrales nucleares en el mundo y en España. Una de las cuestiones que están surgiendo en esta serie de programas Vidas Académicas, cuando estamos hablando con profesores de larga trayectoria en nuestras escuelas industriales, principalmente la de Madrid, es el cambio de modelo que ha tenido las escuelas de ingeniería y concretamente las industriales de Madrid, de pasar de ser un centro muy profesionalizante a ser un centro universitario de primer nivel. Alguno de nuestros invitados ha comentado que cuando él entró en la escuela, muchos profesores tenían puestos importantes en la empresa, llegaban, impartían su clase y su vinculación con la escuela era poco más. Mientras que cuando prácticamente hemos acabado la carrera o en estos últimos años, el profesor ya más a tiempo completo, aunque tenga su vinculación, sus contratos y su relación con la empresa al máximo nivel, su vinculación con un grupo de investigación, con un laboratorio o con su estancia en la escuela está más acusada. ¿Cómo lo perciben? ¿En qué época a su juicio ha tenido lugar este cambio? ¿Hay algún actor fundamental? Mucha gente cita al profesor Puente como quizá uno de los primeros que hizo ese entorno, pero posiblemente en el campo nuclear pueda ser el profesor Godet o algún otro profesor. ¿Cómo ve este cambio? ¿Cómo ve esta perspectiva? ¿Qué le merece? ¿Qué opiniones le merece? Bueno, era un cambio prácticamente inevitable, que por otro lado tampoco produce una falta de profesionalización en los ingenieros que salen, ni tampoco habla mal de los ingenieros anteriores. Es decir, las personas que iban a dar una clase, digamos a mitad de la mañana, en la escuela y luego volvían a su puesto de trabajo, bien de funcionario o bien de una empresa privada, no lo hacían mal ni muchísimo menos. Eran personas muy capaces. Yo recuerdo que había algunas cátedras en que prácticamente todos los elementos constitutivos de esa cátedra vivían prácticamente fuera de la universidad. Pero no solo fue la cuestión de Eugenio Andrés Puente y de su estancia en Alemania y su incorporación del modelo alemán hasta cierto punto a la escuela, sino que es la propia OCDE la que convence al gobierno de que tiene que hacer más ingenieros y de que los ingenieros tienen que estar más metidos en el mundo universitario. De ahí que se realice una serie de actos administrativos importantes, como fue la creación del Instituto Politécnico de Madrid y posteriormente la Universidad Politécnica de Madrid en el año 1971. Eso fue más por presión extranjera, por presión, yo diría, además anglosajona. El problema es que nuestro modelo era muy francés, era muy francófono. De hecho, nuestra escuela estaba creada a imagen y semejanza de l'École Centrale de París, estaba creada en el año 1851, y sin embargo se va haciendo cada vez más anglosajona en muchos de los aspectos y por tanto la investigación tiene más peso. No obstante, nosotros seguimos con muy buena relación con las escuelas francesas, casi mejor que con cualquier otra genealogía de escuelas, y yo creo que eso fue un cambio inevitable donde hubo algunos profetas, como el caso del profesor Puente, pero no es solo él, yo creo que fue la marea imperante en el mundo de que las universidades tecnológicas tienen que tener también una fuerte componente de investigación y por tanto había que tener una dedicación muy completa.
Y volviendo un poco a su percepción como estudiante, la fase final de la carrera, el proyecto fin de carrera, algún contacto con empresas, ¿qué posibilidades de trabajo había entonces? Era muy distinto ahora, me imagino, pero ¿cómo lo Bueno, percibe? España estaba inmersa en unos planes de desarrollo muy, muy importantes desde el año 64 y en ese sentido yo me beneficié, por así decirlo, del tercer plan de desarrollo porque pude entrar como contratado en la Junta de Energía Nuclear, de la cual luego fui funcionario. Pero debo decir que en 1973 tiene lugar la primera crisis del petróleo. Y desde el punto de vista de la política financiera y de la balanza de pagos y demás, aquello fue un desastre para España. Ya prácticamente no recuperamos cabeza porque luego en el 79 se produjo la segunda crisis del petróleo. Es decir, que yo empecé a trabajar en unas condiciones internacionalmente hablando muy duras. Se disparó el dólar respecto de la peseta, es decir, la peseta se devaluó muchísimo. También es cierto que ese fue un mecanismo fundamental que ahora ya no tenemos y que sirvió para que España saliera de esa crisis con bastante solvencia. Dentro de lo que cabe, sin demasiados traumas, sobre todo sin demasiados traumas en el tema del paro, porque el problema que tenemos ahora indudablemente se podía haber hecho muy, muy agudo en su momento, en los años 70, por la crisis del petróleo. Fue una crisis que ahora no se puede uno imaginar hasta qué punto golpeó la economía española, que siempre ha dependido mucho del petróleo. Pero que te suban el petróleo un factor 4, un factor 6 en menos de un año, indudablemente te descompone. Y de hecho, a partir de ahí el petróleo en España solo se consumió en el transporte. En todos los demás campos se sustituyó el petróleo por otros combustibles o por otras formas de energía. ¿Y el proyecto fin de carrera? Bueno, el proyecto fin de carrera, entonces? para mi caso fue posiblemente un poco especial. Para eso estaba yo esperando reservar un poco una entradilla a la parte investigadora propiamente hablando, ¿no? Pues mi proyecto fin de carrera fue el primer proyecto que se hace en España sobre un reactor nuclear rápido. Luego con el profesor Velarde, que era la gran eminencia de la Junta de Energía Nuclear en física de reactores y que fue mi director de tesis doctoral y que todavía a sus 87 años pues sigue prácticamente todos los días dando la lata con la mecánica cuántica, que es lo que más le gusta, ¿no? Entonces a mí me ofreció hacerlo como becario en la Junta de Energía Nuclear y lo pude hacer al mismo tiempo que hacía quinto de carrera. Es decir, que yo llegó el verano y tenía acabado la carrera y tenía acabado también el proyecto. Entregué el proyecto a mitad de julio del año que acababa la carrera, con lo cual el 1 de septiembre entraba ya a trabajar como ingeniero en la Junta de Energía Nuclear. Había tenido varias ofertas, había varias posibilidades de diversas empresas, pero yo tenía una convicción clarísima de que tenía que seguir el camino de la investigación. Y en un momento dado pensé en irme a Estados Unidos y pedir una beca Fulbright y demás. Y recuerdo el profesor Velarde me dijo, mire usted, entonces me llamaba de usted, y claro, con mucha distancia yo de él, ¿no? Mire usted, a Estados Unidos ya fui yo. Usted ya lo que tiene que trabajar aquí por el país y arrancar esto y demás. Había que poner la Junta de Energía Nuclear en marcha, tener un nuevo computador, había que traer los códigos de computación de Estados Unidos, había que entenderlos, había que estudiar muchísimo. Nos pegamos una paliza tremenda durante 6 o 8 años con Velarde poniendo aquello en marcha, pero mereció la pena, ¿no? Bueno, ya que hemos iniciado la investigación y parece que la tesis doctoral está ahí mismo, ¿no? Como continuación del proyecto fin de carrera, ¿no? Sí, en mi caso fue muy continuación. Realmente en el proyecto fin de carrera se había seleccionado una serie de temas que eran complicados de entender, por así decirlo, en la física de los reactores rápidos y realicé una tesis en un plazo relativamente breve, sobre todo para los tiempos que corrían, entonces las tesis se demoraban mucho. Yo en 4 años, antes de 4 años ya había acabado la tesis. En el 77, en marzo del 77, leí la tesis doctoral, que ya tenía publicaciones y demás, y además tenía, como le gustaba al profesor Velarde, un aparato físico-matemático de estos de tirar para atrás, ¿no? Es decir, eso fue una de las cosas que hizo que la tesis avanzara, porque yo tenía el apoyo del profesor Velarde, dado que tenía, digamos, esa textura físico-matemática que le daba una proyección internacional importante a la tesis. No obstante, luego ese tipo de reactores ha sido muy complicado de desarrollar y de hecho no existen en el mundo, no hay ninguno que comercialmente hablando se haya puesto en marcha. Se puso en marcha el Superphénix, pero lo tuvieron que cerrar las autoridades francesas unos años después. No fue un ejercicio baldío, aprendimos mucho, pero los reactores rápidos no son bichos fáciles de dominar y uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Quizá lo que mejor aprendimos de todo aquel desarrollo fue que los reactores rápidos
tenían muchas propiedades interesantes, pero también tenían una gran capacidad de ser inestables, volverse inestables y pegar un achuchón de mucho cuidado. Y bueno, ya con el caso de Chernóbil, que no es un reactor rápido, pero que tuvo un comportamiento también inestable, quedó evidente que no se podía seguir por esa vía, de modo que nos pasamos fundamentalmente a la fusión por confinamiento inercial, aunque luego yo haya derivado mucho a la energía solar, dado que me gusta el sol, me gusta el calor, soy de Ciudad Real, decía, ya aprieta el calor que no veas, y realmente es una fuente de energía de las más importantes para el país, una fuente autóctona, ¿no? Luego empieza de profesor en la escuela, ¿con qué figura? ¿A tiempo parcial, compaginándolo con la Junta o ya de una manera permanente? ¿Concursa o oposita, como se decía entonces, a profesor adjunto y posteriormente a catedrático? ¿En qué años, cómo fue eso? ¿Cómo fue su regreso a la escuela? De hecho, el regreso no se produjo como tal, porque es que nunca salí de la escuela. No, porque tuve 2 años de doctorado horrorosos, es decir, de estrujar. Teníamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde teníamos Junta de Energía Nuclear porque había que cumplir el horario, y a las 5:30 empezábamos las clases de doctorado hasta las 8:30 todos los días de la semana, menos el sábado y domingo, ¿no? Y eso así durante 2 años, de modo que estudiamos un doctorado como no se ha vuelto a estudiar en este país. La verdad es que nos sirvió de mucho y por eso pude acelerar la tesis. Y justo cuando acabé los 2 cursos de doctorado, otro de los catedráticos que había, Federico Gódez, me ofreció una plaza de ayudante con él. Todavía no era yo doctor, pero Federico necesitaba ayuda por diversas razones, entre otras por problemas de salud que tenía muy acentuado, aunque por fortuna vivió mucho tiempo más, pero necesitaba ayudantes. Entonces yo estaba en la Junta de Energía Nuclear, pero para cuestiones de prácticas, para cuestiones de dar algunas clases complementarias, sobre todo atender a los alumnos y demás, yo le echaba una mano. Entonces empecé con Federico Gódez, que era catedrático de tecnología nuclear, y ya no salí, por así decirlo, de esa célula, porque en el año 77 efectivamente acabé la tesis doctoral. En el 78-79, en ese curso, me convocaron la oposición de profesor adjunto, que como se llamaba entonces, eso sí requería ya tener el doctorado hecho, saqué la plaza. Y en el verano del 79 decidí abandonar la Junta de Energía Nuclear e irme a la escuela, porque además era imposible compaginar las dos cosas, hubiera sido muy, muy complicado. Es decir, ya la ley de incompatibilidades no estaba todavía al 100% en marcha, pero ser funcionario de 2 sitios era muy complicado. Yo ya era funcionario de la Junta de Energía Nuclear, había sacado las oposiciones en el año 75, pero fue realmente mi decisión totalmente tomada con pleno conocimiento de lo que hacía y teniendo en cuenta que me gustaba muchísimo el carácter de la escuela y lo que era la escuela. Si yo llevo, no sé, casi 50 años en la escuela, desde que entré de alumno, y no me he cansado nunca de ella, es decir, no reniego, es decir, al revés. Es decir, mismo está hablando con el director actual, que es mi compañero de promoción, Emilio Mínguez, sobre una nueva iniciativa que creo que tendremos que poner en marcha rápidamente. Perfecto. ¿Y cómo ve las oposiciones de entonces, la oposición de adjunto o la posterior de cátedra frente un poco al debate actual sobre la reciente modificación del decreto de acreditación, la acreditación y el posterior concurso de acceso? La verdad es que antiguamente las cosas aparentemente eran más claras, eran más nítidas, sabías a lo que te presentabas. Ahora ha habido procesos como los de las habilitaciones, las anteriores a las acreditaciones, que han sido realmente un problema grave en las diversas áreas de conocimiento a las que ha afectado. Yo creo que han sido casi todas, porque han levantado expectativas que luego no se podían cumplir. Unas expectativas que eran muy erróneas. Y la gente ha creído que tenía ya una plaza en la mano, etcétera, etcétera. Yo curiosamente, aunque eso creo que a lo mejor ni lo sabes, soy patrono de la Fundación ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria. Esa agencia es una fundación, pues se supone que la fundación es la mejor manera de que haya participación
de la comunidad universitaria en el manejo de los asuntos de la agencia, ¿no? La preside el ministro. Yo soy además patrono independiente, nombrado por el ministro anterior. El rector de la Universidad Autónoma, sí, Gabilondo. Gabilondo Pujol, me salía su segundo apellido, casi nadie lo sabe, Gabilondo Pujol, o Pujol, como diría un catalán. Me nombró ministro Gabilondo por razones de que quería a alguien que tuviera formación tecnológica y supiera algo de fundaciones. Yo he sido un poco crítico con el funcionamiento de la NECA. Creo que hay que ser enormemente crítico. Creo que hemos hecho un lío fenomenal. Antes de que se fuera Gabilondo, como el rector que era, yo le planteé un poco la situación que teníamos. Habíamos dado de alta, habíamos acreditado 5.000 títulos universitarios de grado distintos. Y le pregunté, ministro, ¿hay alguien que pueda llevar eso en la cabeza? Y me dijo, pues no, desde luego ni tú ni yo. Digo, pues efectivamente. Y entonces hemos perdido muchísimo el control de la situación. Yo creo que ahora mismo no tenemos unas ideas claras de qué es lo que saben los profesores. Ese es un problema grave. Como recordatorio, las plazas a profesor adjunto constan de 3 ejercicios, las de agregado y catedrático 6. De 6, y además con un cierto especialización. Una era currículum, otra era un tema, otra era un tema de altura, otra un ejercicio práctico. O sea, era una simulación de la actividad profesional posterior, con lo cual de alguna manera superarla habilitaba de alguna manera para el trabajo posterior. Pero bueno, profesor Martínez Val, llegamos al final de este programa. Insisto en el agradecimiento a su presencia en nuestro programa y le emplazo para uno nuevo en el cual seguiremos en la fase más avanzada de su vida académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La próxima semana seguiremos conociendo más detalles de la trayectoria del profesor Martínez Val. Será en un nuevo programa dentro de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial.